Me- me- bueno, muy buenos días Entonces, a todas, a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy buenos días a todas y a todos. Aquí alcanzamos a saludarnos, a empezar antes de esta grabación. Roberto Santos, Sarita Ruiz, en verdad, muy agradecida por esto que están haciendo, eh, por esta semilla de tanto amor y alegría que están dejando en los corazones de las personas que estamos asistiendo a estos encuentros y también las personas que lo están viendo en diferido y también por estas cosas tan divinas que están pasando con los niños de Suez. Así sean 10 11 muchachos que están yendo a vivir a la experiencia, yo sé que estamos sembrando unas semillas muy poderosas en jóvenes que están viviendo en este territorio, en un territorio muy sagrado que es el territorio de Suezca, como ya hemos ido nosotros también identificando eh, en en estos encuentros con la información que ustedes nos están dando. Ya nosotras estamos elaborando el documento de la investigación, pues que saldrá a finales de octubre, principios de noviembre. Tendremos una revisión por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a los cuales pues aprovechamos en este momento y pues ponemos los créditos, les damos las gracias porque esto es el resultado de un apoyo en el Programa Nacional de Estímulos para una beca de investigación participativa sobre patrimonio cultural. A la alcaldía de Suezca también agradecer mucho a su secretaria Ángela, al señor alcalde, porque ellos nos están permitiendo, ahora en octubre empezamos a hacer salidas que son un poco más lejos del casco urbano con los muchachos y pues nos estarán colaborando con el transporte. El día de hoy ya hemos tenido varios encuentros. El día de hoy es nuestro día número 7 de encuentro. Roberto nos va a contar sobre la jerarquía de los lugares. Y bueno, algunos lugares eran más importantes que otros para los muiscas y eso se puede sentir en los sonidos y en los nombres. Vamos a explorar cómo se organizaban estos espacios y por qué unos tenían más valor espiritual que otros. Gracias, Roberto, a ti hoy, siempre también a Sarita, por todo ese espacio en la vida que han dedicado a estas investigaciones. Tienes la palabra, Roberto Santos, un gusto volverte a ver. bueno, Ana María, muchas gracias por esta invitación. Con Sarita, la verdad es que, como les expresaba yo en la clase pasada, estamos muy contentos porque esto nos ayuda muchísimo a desarrollar y aclarar las ideas que hemos venido trabajando en los últimos años, Sí, porque estas conferencias son, yo diría que nuevas. No estamos repitiendo lo que ya habíamos dicho antes, sino que al contrario hemos venido revisando todo lo que habíamos estudiado durante estos últimos 20 años y creo que esto ya empieza a cuajar de otra manera. Entonces, como lo decías tú, Ana María, hoy vamos a hablar de jerarquía de los lugares. En la clase gracias. pasada hubo una clase muy bonita con Sarita sobre los nombres y su significado, que entre otras cosas, Sarita habló de las ceremonias, de esas ceremonias que se hacían en diferentes lugares y cómo se hacían. Entonces hoy vamos a hablar de cómo los nombres nos van abriendo un espacio de información que nos permite entender cómo era cada uno de esos lugares. La clase pasada fue el número 6 y hoy es el número 7. Estos símbolos los vamos a estar repitiendo por todos lados porque la idea es que ustedes los memoricen, ojalá los aprendan, los dibujen y además la propuesta siempre es que los busquen,
que los busquen en las pictografías, así como lo hizo Sarita con su libro, que creo que eso es importantísimo. Bueno, en esa jerarquía de lugares que yo llamo así, existían dos templos principales, uno que era el Templo del Sol en el norte, en Soamox, y otro templo que era el de la Luna. Este es un dibujo que ya algunos de ustedes han visto de la localización arqueoastronómica de el Templo de la Luna en Chía, que no coincide con la localización de la iglesia de Chía, porque en la mayoría de los pueblos los templos indígenas fueron suplantados por los templos católicos. En el caso de Chía, no. El templo de Chía no lo conocemos, sabemos dónde estaba, pero no sabemos cómo era, porque el templo fue desbaratado antes de la llegada de los invasores españoles. Y bueno, este dibujo también habla de una jerarquía entre templos, porque no solamente había estos dos templos, el templo del Sol en Sogamoso y el templo de la Luna en Chía, sino de que además había otro templo muy importante en Bosa, que tiene que ver con la posición geográfica de las 7 lagunas de la ceremonia del correr la tierra, que son estas 7: Ubaque, Teusaca, las lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Esas 7 lagunas determinan la posición arqueastronómica de esos dos templos. Este es el solsticio de junio y este es el solsticio de diciembre. Es decir, es la dirección que marca el sol en su salida por el horizonte. Y en el cruce de esas dos líneas estaba este templo de Chía. Asimismo, en el cruce de la línea del solsticio de junio desde las lagunas de Siecha con el solsticio de diciembre desde la laguna de Ubaque, en ese corte estaba el Templo del Sol en Bosa, que coincide con la iglesia en la plaza fundacional de Bosa hoy. Es decir, que ahí estaba ese templo. Aquí ven ustedes entonces el mapa, este es el territorio Muisca. Esta delimitación la hice para el mapa de geografía sagrada. Es la delimitación del territorio Muisca que incluye los lugares sagrados. Está el territorio Uwa, además, está el territorio Guane, el territorio Muso y el territorio Panche, que yo pienso que en algún momento todos estos territorios hacían parte de esa misma población y que poco a poco se fueron disgregando y fueron tomando sus propias características. Ya habíamos visto, por ejemplo, en la clase pasada que no necesariamente en ese territorio muisca se hablaba el mismo lenguaje, el mismo idioma, sino que había diferencias entre el norte y el sur, incluso entre algunos sitios más cercanos. Pero básicamente esto lo que muestra es que había una parte norte en donde estaba el Templo del Sol en Sogamoso, una parte sur en donde estaba el Templo de la Luna en Chía y una parte central que tenía que ver como con ese punto de equilibrio entre los dos territorios, que es Villa de Leyva, Saquencipa, la laguna de Fuquene y la laguna de Iguaque. Digamos que era un territorio, desde nuestro punto de vista, un territorio compartido por esos dos grandes caciques, em, aunque digamos, los historiadores lo han llamado un territorio independiente, así aparece en los mapas oficiales. Yo prefiero llamarlo un centro de equilibrio. Miremos esto que es algo que se parece mucho a lo que había en el territorio muisca. Esto fue publicado en un libro que se llama Saminachi, Arquitectura y Cosmogonía de la Construcción Kogi, que publicó la Universidad Nacional en el año 2004.
y que tiene un estudio sobre la arquitectura Kogi, en donde había, digamos, una jerarquía. Probablemente las jerarquías no tanto podríamos llamarlas por importancia, sino más bien por tamaño, por función, porque igualmente todos los lugares sagrados, no es que haya un lugar sagrado más importante que otro, no, todos son igualmente importantes. Lo que pasa es que precisamente por el nombre que ha quedado, nosotros podemos saber cuál era la función de ese lugar que había allí, y eso es lo que estamos tratando de descubrir en estas clases. Entonces, había diferentes tipos de construcciones, desde la más pequeña hasta la más grande, que es el Huchi, el Nugüe y la Cancurua. Eh, el Hushi, digamos que era la habitación doméstica, el Nube era un espacio ritual para las mujeres y la Cancura un espacio ritual para los hombres. Las casas estaban disgregadas por todo el territorio y los templos, tanto de los hombres como de las mujeres, estaban en la periferia, no estaban en el centro de los poblados, como sucede hoy en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todos eran circulares, en este caso, estos que fueron analizados aquí, todos eran circulares. Su diámetro aproximado en las habitaciones era de 4 metros, en la casa ceremonial de las mujeres era de 8 y en la casa ceremonial de los hombres era de 12 metros. La altura se corresponde con el diámetro 4, 8, 12. Las viviendas estaban construidas en bareque y los templos estaban construidos en trenzada, como está hecho el templo del Sol en Sogamoso. Las viviendas tenían una sola puerta, los templos tienen dos puertas orientadas, en el caso de las mujeres hacia el norte y al sur, y en el caso de los hombres de la Cancuro hacia el este y al oeste, es decir, hacia donde sale el sol. Eh, En esa jerarquía de lugares, el templo de Suemox, el templo mayor del sol en Sogamoso, según las crónicas, el templo original tenía un diámetro aproximado de 36 metros. La verdad es que eso yo no lo he encontrado en ningún lado. Lo he estado buscando en muchísimos sitios y le pregunté al chat GPT, a la inteligencia artificial, si me podía dar esa dimensión. Y me dijo que esos templos tenían originalmente 36 metros de diámetro y que la altura no se conocía. Yo la verdad, últimamente no confío mucho en la inteligencia artificial, poco le pregunto, algunas cosas las contesta bien, pero en otras la verdad es que inventa mucho y especula demasiado. Entonces, tampoco hay que creer mucho en la inteligencia artificial. Y el problema es que vamos a estar dominados por la inteligencia artificial y creo que ese es un problema muy, muy complejo. Creo que lo mejor es que cada uno de nosotros, a cambio de preguntarle a la inteligencia artificial cosas, vayamos directamente a las fuentes para averiguarlo. Porque además es muy fácil. Tenemos todos los libros están en PDF, en esos libros se puede buscar fácilmente con la búsqueda. No hay que leer todo el libro de principio a final para saber su contenido si queremos averiguar alguna cosa específica. Y sencillamente lo que hacemos es que buscamos con el buscador del PDF y ahí se encuentra todo lo que uno necesita saber específicamente como respuesta en un caso determinado. El templo de Chía, el Chie, el templo mayor de la luna, fue, como les decía, fue desarmado antes de la llegada de los españoles. Esta localización, aquí lo ven ustedes, este es un mapa, una aerofotografía de Google Earth, y ahí aparece el templo de la luna en Chía. Ese templo estaba localizado aquí en este punto. Aquí está la iglesia de Chía, era lo que les decía ahora. La iglesia de Chía no coincide con la localización del templo de la luna en Chía. Esto es una aerofotografía de Google Earth
del 2018. Y aquí lo tenemos hoy, el mismo lugar. Desafortunadamente fue ocupado por edificios de apartamentos, es decir, que ya no va a existir la posibilidad de que en Chía podamos volver a ver el templo de la luna como era el sueño de algunos de nosotros en algún momento de volver a ver, así como en Sogamoso se reconstruyó el templo del sol. Bueno, algunos teníamos la idea de que en algún momento ojalá pudiéramos ver el templo de la luna construido en su lugar original. Desafortunadamente eso ya no va a ser posible porque ahora hay edificios de apartamentos allí. Ustedes lo ven aquí, una fila de apartamentos que ocupó el lugar del Templo de la Luna. La arquitectura muisca. Entonces tenemos, como lo he dicho, el Suemox, que es el Templo Mayor del Sol, que era muy grande, no sabemos el diámetro. El Chie tampoco lo sabemos. Sabemos que era muy grande y cada uno de ellos estaba adornado. El templo del sol estaba adornado con oro y el templo de la luna estaba adornado con plata. Los templos que conocemos y que son los que hay, además del templo del sol en Sogamoso, los que hay construidos en el territorio son los Chunsua, que es un templo grande de planta circular para el círculo de la palabra, en donde se imparte conocimiento y además es un santuario, es un lugar sagrado, por supuesto. El Cusmuy, que es el templo de planta circular alrededor de un tamuy, que es el Chunsua es con la energía del sol y el Cusmuy tiene la energía de la luna. Los dos son círculos para impartir conocimiento y por supuesto son santuarios donde se hacen las ceremonias muiscas hoy. Son los dos tipos de templos que hay hoy en el territorio. Las cucas eran los lugares sagrados para el aprendizaje de los chiquis y las fuuchas, los sacerdotes y las sacerdotisas, consagrado a preservar la memoria de la tierra abuela, la caca. Y además había otros tipos de arquitectura que encontró Sarita, que es este bohío para el trueque que se llama el Güemnimuy, y otro que era un bohío de paso como un albergue, que es el Huijiti Muy. Hay otros más. Sencillamente hay que seguirlos buscando y probablemente a través de la lengua podemos ir descubriendo cómo se llamaba cada uno de ellos. Las viviendas eran las titas o las titúas, de planta circular, con muros en bareque y techo cónico en paja. La profusión de este tipo de construcciones es el origen del nombre del Valle de los Alcázares, porque cuando llegan los invasores por el norte, que venían de Santa Marta, entran desde el norte, desde Suezca, hacia la sabana de Bacatá, eh, se encuentran con infinidad de construcciones, incluso construcciones muy altas, y está contado tal cual en Juan de Castellanos y en los otros cronistas. Está contado que ellos dicen que eso era tan hermoso que lo llaman el Valle de los Alcázares. Lo comparan con los alcázares de Granada, los alcázares que había aquí en España en ese momento, de donde venían ellos. Las GUE, que son las viviendas de planta cuadrada con muros en bareque y techo a dos aguas en paja. Y bueno, una cosa que hay que decir es que los cercados tanto del Saque como del Zipa, del Saque en Unza y del Zipa en Bacatá, estaban rodeados de dos cerramientos circulares distanciados entre sí por varios pasos. Ese cercado representa el centro del mundo y es el orden del universo. Entonces, en esas jerarquías arquitectónicas en el territorio, vemos que hay el Chonsuá y el Cusmuy, que como les digo, son los templos que están construidos hoy en el territorio, que se han construido en Cota. Se construyó un Chunsuá en el año 2000, en Sesquilé se construyó en el 2001 un Cusmuy, en Chía se construyó en el año 2003 un Chunsuá y en Bosa está construido un Cusmuy que se construyó en el año
2008. Estos templos los pueden ustedes ir a visitar. Creo que vale la pena estar allí, sentir la energía que hay dentro de esos lugares y participar con cada una de estas comunidades en esas ceremonias tan bonitas que se hacen por todo el equilibrio de la madre y por diferentes trabajos alrededor de los lugares sagrados. Eh, Sobre los lugares sagrados muiscas fueron construidas las iglesias y en general toda la arquitectura religiosa que impusieron los invasores españoles. En el caso de Suezca, yo creo que es posible que por el nombre de Suezca, en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia, hubiera podido haber un Chunsua, una casa ceremonial solar muisca a cargo de un suetiva. Ya me habían ustedes oído hablar del suetiva. En los diccionarios aparece suetiva como diablo, ya lo había dicho anteriormente, y yo pienso que era la satanización de un personaje que era muy poderoso, que era muy sabio, y por eso lo compararon con el diablo. Y lo más seguro es que en Suezca hubiera habido un Suetiva. Bueno, esos templos tienen que ver con una serie de información. La arquitectura indígena en general para todos los pueblos del mundo no está hecha fortuitamente ni por estética. Está hecha, por supuesto, por un lado funcional, porque tiene que funcionar para lo que se construyó, pero por otro lado, cada una de las partes de cada uno de estas construcciones tiene un sentido y un conocimiento. Es decir, que no es aleatorio la cantidad de postes que se colocan para, para conformar cada uno de estos dos templos. No es aleatorio que la salida y la entrada estén orientadas hacia donde, la entrada hacia donde sale el sol y la salida hacia donde el sol se oculta. Y que sea un rito que cuando uno entra, entra de espaldas porque no le va a dar la espalda al sol. Y cuando sale, si ya es en la tarde, entonces sale mirando hacia el sol. Es decir, que por eso todos estos mapas de geografía sagrada tienen el este en la parte de arriba y no el norte, porque siempre estamos mirando hacia donde sale el sol. Esto mismo sucede aquí. Todo, absolutamente todo lo que aparece dentro de estos templos es información relacionada con los ciclos del tiempo, relacionada con las plantas sagradas, relacionada con los elementos, relacionada con la lectura del territorio, relacionada con la lectura del cuerpo y la localización de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, allí podemos aprender y entenderlo todo. Eh, Aquí aparece dentro de cada una de las casas dibujado el cuerpo humano eh, de un dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci que me parece maravilloso por la geometría que tiene en relación con el círculo. Y entonces con base en ese podemos buscar sobre un territorio, colocar el territorio, no importa la escala, dependiendo de la escala que estemos manejando, podemos trazar el círculo que queramos y sobre ese círculo entonces se coloca el cuerpo humano para descubrir en dónde están localizadas cada una de las partes del cuerpo humano en relación con el territorio. Fíjense que hay una diferencia entre el Cusmúi lunar y el Chunsua solar, porque la posición del ser humano está orientada hacia el este en el caso del Cusmúi y hacia el norte en el caso del Chunsua. Entonces, bueno, de esto se podría hablar muchísimo. Les recomiendo para quienes quieran profundizar un poco más en esto, que miren el libro que publicamos de la Cátedra de la Memoria Muisca del año 2013
Ahí al final del libro aparece una conferencia que yo hice sobre esto y ahí podrán encontrar muchísimos más detalles con relación a la descripción de cada uno de esos dos templos. Este es nuestro mapa. Este es nuestro mapa de Sesquilé en un radio de 25 kilómetros con todos los nombres originales. Aquí no hay un solo nombre que no sea, bueno, hay uno que otro, muy poquitos que no sean originales. Está el nombre original y entre paréntesis está el nombre actual, eh, que son los nombres que nos interesa estudiar, que nos interesa descubrir, y es el cuadro que finalmente vamos a trabajar para entender qué había en cada uno de esos lugares. Como les decía desde el principio, yo no me limito a trabajar el municipio de Suezca porque me interesa fundamentalmente esa asociación que debía haber, así como las plantas tienen una asociación biológica de unas con otras, me parece que aquí hay un mensaje en la relación que hay entre un nombre y otro por su cercanía. Me parece que eso es clave y por eso es importante ver a Suezca rodeada de Sesquilé, rodeada de Nemocón, rodeada de Sutatausa, de Tausa, hasta, hasta Machetá y hasta Zipaquirá. Es decir, todo lo que incluye ese radio de 25 kilómetros, que entre otras cosas ha sido un trabajo arduo, ahora ustedes lo van a ver, porque son demasiados nombres los que aparecen allí. Entonces, bueno, aquí igual está ese mismo territorio con la superposición de ese cuerpo humano, tomando como ombligo el municipio de Suezca, donde está hoy Suezca, el casco urbano de Suezca, y en ese círculo de 25 kilómetros. Entonces allí podemos localizar los diferentes partes del cuerpo en cada uno de esos sitios. Digamos que esto es bastante gráfico, bastante muy fácil de entender, eh, no tiene mayor complicación y como les digo, allí pueden ustedes ubicar lo que quieran en relación con un trabajo que quieran hacer relacionado con alguna enfermedad o lo que sea, o entender cómo el territorio también tiene unos órganos que trabajan como corazón, que trabajan como riñón, que trabajan como hígado, que trabajan como cada uno de los órganos y partes del cuerpo. Entonces, esto nos sirve para eso y es muy fácil de hacer. Les decía que vamos a estar tocando esto de los números. Ya sé que Sarita lo ha tocado, por supuesto, porque es su tema. Y yo quiero volver a insistir en esto, en que es muy importante que ustedes escriban, memoricen y busquen en las pictografías estos símbolos. Eh, Cada uno de ellos tiene una información, no son simplemente garabatos de líneas, sino que cada uno de ellos tiene una información que fue dejada en los documentos que se escribieron en el siglo XVII, siglo XVIII, y tienen que ver con lo que nosotros debemos saber también del territorio porque esos nombres también están relacionados con estos símbolos, con estas frecuencias de sonido que nos remiten a una información relacionada con la matemática, pero no solamente como matemática, sino también como interpretación del territorio, como filosofía, como muchas cosas, como conocimiento. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar el libro de Sarita porque eh, hasta antes de la publicación de este libro, muchísimas personas creían que estos símbolos que acabamos de ver
eran un invento de José Domingo Duquesne, el padre José Domingo Duquesne, que fue sacerdote de Tocancipá, si no estoy mal, y que a partir de allí tuvo conocimiento de todos estos números y por eso escribió el documento relacionado con toda esa información de los símbolos y su significado. Esto es algunos de los ejercicios que están haciendo los alumnos y las alumnas del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada de Suezca que asisten a este curso. Me parece una maravilla que estén haciendo esto. Me parece una maravilla que estén intentando dibujar los números. Y no solamente ellos, ojalá todos nosotros tratáramos de dibujarlos, al menos tratando de calcarlos o tratando de hacerlos de igual manera, pero ojalá en algún momento los pudiéramos dibujar de memoria. Y Ana María también me estaba mostrando ahora un cuaderno en donde ella también los está dibujando muy juiciosa, que me parece muy bien que lo haga muy bien. Entonces, creo que este curso tiene que servir también para eso, para que se difunda una información que estaba completamente oculta y que estaba eh, vedada para muchas personas porque, como les digo, algunos historiadores llegaron a decir que esto no valía para nada y que en ninguna de las pictografías de todo el territorio se habían encontrado estos números. Y Sarita en este libro demuestra que eso no es así, que los números efectivamente están en el territorio. Yo quiero, esta diapositiva ya la habían visto ustedes, pero yo quiero volver a insistir en esto, que es lo que hemos llamado las frecuencias de conexión que nos remiten a la mitología, como ya lo vimos en la clase pasada, y que nos remiten con las jerarquías de lugar y de poder, que más adelante ya ese término de jerarquía de lugar está disgregado en otros conceptos y en otra información que creo que vale la pena eh, ir ampliando. Entonces, vuelvo y repito, para que se entienda qué es lo que estamos intentando hacer. Estamos hablando, o este proyecto intenta saber qué nos dicen los nombres de las veredas en el territorio de Suezca. Pero no nos estamos limitando al territorio de Suezca, ni vamos a hacer traducción de ninguno de los nombres. Nosotros no vamos a hacer traducciones. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a darles a ustedes unos cuadros para que ustedes mismos hagan las traducciones, porque de lo contrario, esto no tendría sentido. Eh, eh, no les vamos a dar el pescado, les vamos a dar una caña para que ustedes lo pesquen, porque se perderían la emoción de pescar el pescado. Entonces, eh, la idea es que esto parte de lo siguiente. Los nombres están conformados por sonidos representados por las letras de un alfabeto que es el que nosotros conocemos. Cada una de esas letras tiene un sonido. Ya hemos dicho que probablemente nuestro alfabeto castellano es muy limitado para la cantidad de sonidos que tenía la lengua muisca, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo es que cada nombre se puede leer en un sentido o en el otro buscando palabras con significado, que son lo que se llaman los morfemas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guatavita, tenemos gua, ata, bi, ta, ga, i, gata, ita, guaya, up, ba, uva y uta. Esas palabras yo las puedo conformar leyendo en un sentido esa palabra,
pero igualmente la puedo leer en el otro sentido y me salen otras palabras tan bonitas como ati, ata, va o tiva. Digamos que ese es el sentido que estamos tratando de encontrar dentro de cada uno de estos topónimos o antropónimos para saber cuál es la información contenida en cada uno de esos nombres. Entonces, las frecuencias de conexión son los sonidos contenidos en los nombres, tanto topónimos como antropónimos, que nos remiten a la mitología, como ya lo vimos en la clase anterior, que nos remiten a la jerarquía del lugar, que es tipo de espacios ceremoniales, sistema numérico y territorio como un cuerpo, que es lo que vamos a ver hoy, y jerarquía de poder, que son el tipo de personajes y la relación con su trabajo en cuanto a minerales, animales y plantas de poder. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero quiero que esto quede muy claro porque el objeto de mis clases está fundamentalmente dirigido a eso, a darles esa información para que ustedes con esos cuadros puedan entender cualquier nombre, porque lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Eso es lo que queremos, que ustedes también empiecen a entender cuál es el sentido de la lengua. Entonces, aquí tenemos el primer cuadro de frecuencias de conexión en relación con la jerarquía del lugar, que tiene que ver con arquitectura. Esa es la jerarquía del lugar. Esta es la arquitectura. Esto es lo que es cada una de estas casas que ya las vimos. Aquí está el cuerpo, que lo relacionamos con el territorio y con el cuerpo mismo. La cualidad, es decir, qué es cada una de estas cosas, cada uno de estos nombres, qué significa, y lo mismo relacionado con los números. Entonces, tenemos aquí la frecuencia de conexión, es ATA, es decir, las palabras que tengan esa frecuencia de sonido ATA están relacionadas, por supuesto, con el número 1. Y así sucesivamente, Aka, Amu, Bosa, Chi, Chia, Chie, Chu, Chue, Ge, Go, Gua. Y ahí van apareciendo en cada una de estas columnas arquitectura, cuerpo y número, los que van correspondiendo a cada uno. Este es un cuadro, este es el otro que continúa con we, gui, ji, ji, ji. Bueno, aunque la H y la I no se pronuncia ji, la primera sí, pero esta con la H se pronuncia i, no como H. Esto es fiista, quicha. Aquí sí es quicha. Ip, ie, ka, ku, mi. Y entonces, como ven ustedes, en cada una de las columnas aparecen esas frecuencias que luego las vamos a buscar en cada uno de esos nombres. Aquí vuelven a aparecer otra vez los símbolos de cada uno de esos números y aquí está Don Roberto, la, lo que decía Sarita en relación con lo que cada uno de esos nombres significa en relación con lo que nosotros queremos entender con el territorio. Aquí tenemos el otro cuadro, el cuadro con Mu, perdón en Roberto, donde está, sí, escúcheme Roberto, qué pena, ¿me quieres repetir como la pronunciación de la I? Qué pena, la, me perdí un poquito. Eso, ahí sí, correcto. ¿Me la repites, H por no se favor? pronuncia como J, No, en ninguna de las posibilidades de en griega o ninguna latín. de las posibilidades. Nosotros habíamos aprendido que se decía Gisca, Ok, sí, ok. no se dice No, Gisca, se dice Isca. listo, perfecto, gracias. ¿Sí? Esa es la Sí, señor, diferencia gracias. con lo que habíamos aprendido y lo que estamos tratando de transmitir ahora, porque no lo hemos encontrado por ningún lado de esa manera. Entonces, hemos cambiado de posición en relación con eso. Mu
relacionado con lo mismo, arquitectura, territorio. El Cusmuy está, por ejemplo, relacionado con las palabras que tienen mu, que tienen la frecuencia de sonido mu, ne, ka, ku, sip. Las partes del cuerpo son muchísimas, muchísimas las que aparecen aquí. Eh, Eso complica bastante el cuadro, pero creo que lo hace mucho más rico en relación con la interpretación que podemos hacer de ese territorio. Y creo que para las personas que trabajan en medicina esto es muy importante porque podemos entender en qué lugares se pueden trabajar cada una de esas partes del cuerpo. Y eso creo que es una información que vale la pena recuperar para todos y para todas. Su, sa, sue, sua, suemox, ta, to, ti, up, uta, ita, iti, so y si. Esos son los 4 cuadros que nos sirven para todo. Lo mismo el cuadro que dejé en la clase pasada sobre la mitología, ese nos sirve para todo, para la interpretación que ustedes quieran hacer de cualquiera de los topónimos o de los antropónimos. Estos cuadros son básicos, entonces es muy importante, importantísimo tenerlos en cuenta. Hay que guardarlos como una tabla, como las tablas que se llevan a la montaña cuando uno quiere identificar una planta. Entonces lleva uno un librito en donde va mirando y dice, ah, esta planta se llama de tal manera. Esto es igual. Entonces, con relación a Suezca, sabemos que como jerarquía de lugar, Suezca tiene Sue o Sua. Es decir, que como ya lo había dicho, había un Chunsúa, que es una casa ceremonial. Aquí me equivoqué, no es lunar, es solar. En el cuerpo del territorio, entonces tenemos K, quiere decir que está relacionado con la ingle, con Zika. Su usa, el número 8, quiere decir que en Suezca el proceso, ciclo o etapa tiene periodos donde hay día, sol y noche, oscuridad, así como un tiempo de espera con preguntas y respuestas. Entonces, eso puede tener la interpretación que ustedes le den. Es decir, que yo puedo ir a Suezca a hacerme preguntas y a buscar respuestas. Hay lugares sagrados allí en donde yo encuentro eso. Eso es lo que nos dice la lengua. Eso es lo que nos está diciendo la lengua. A ese su le corresponde el número 8, que es el sujusa. Y tiene este símbolo que me parece absolutamente impresionante. Yo diría que este es el símbolo de Suezca. Es ese número 8, que nos olvidamos del 8 y empezamos a mirar el símbolo y nos dejamos llevar por todas esas curvas maravillosas de toda esa información que hay allí contenida. Y bueno, en la jerarquía de poder, entonces, hablaremos en la siguiente clase de los héroes de la resistencia, de esos héroes de la resistencia que estaban en el territorio. Esa frase de los héroes de la resistencia no es mía, eso es del maestro Guillermo Fonseca Truque, que a través de toda la lectura que hizo de los libros de los cronistas, escribió un libro que se llama así, Los héroes de la resistencia, que desafortunadamente no fue publicado. Yo tengo algunos de los dibujos que fueron hechos por él para ese libro. Como les digo, ese libro desafortunadamente se quedó en un estante y creo que ya no se publicará. Pero con toda la información que tenemos, que fue la misma información que a la que él accedió a través de los cronistas y de las crónicas, nosotros y ustedes, todos, podemos escribir ese libro de esos personajes que tenemos completamente olvidados y que habitaban ese territorio. Entonces, sabemos que allí por Suezca había un cercado del cacique y por antroponimia sabemos que había un Suetiva, que era el sabedor mayor especialista en el sol, que de él vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Ok?
que yo creo que ya habíamos visto una diapositiva sobre eso. Y muy bien, entramos a este cuadro, que es el famoso cuadro donde tenemos 87 nombres. Esto es interminable. Tenemos 87 nombres en donde hay una columna de municipio, una columna de veredas y una columna de otros topónimos que están dentro de ese mismo municipio. Esto es lo que le corresponde a Suezca. Estas son todas las veredas que tienen nombres originales hoy. Cerros, lagunas y ríos que aparecen aquí en esta columna de otros topónimos. Aquí tenemos la mitología que ya la habíamos visto, ¿sí? En el caso de Suezca es Sue, el dios sol. En la jerarquía del lugar entonces tenemos el Chunzua, como ya lo habíamos dicho. Del cuerpo tenemos Sika, que es la ingle, y Saka, que es la nariz. Es decir, ese nombre contiene esa información. Tenemos el Suusa, que es el número 8, el tiempo de espera. Tenemos el cercado del cacique, tenemos el Suetiva y el animal. Esto fue algo que hice en relación con lo que vamos a ver en la clase próxima, que vamos a llenar todas estas columnas de todos los nombres. El animal que le corresponde a Suezca es el Kisúa, el alacrán. Todavía no he colocado ni minerales ni vegetales. Probablemente puede haber vegetales, minerales, son muy pocos los que se conocen los nombres de los minerales. Pero bueno, habrá algunas columnas que se queden en blanco, pero la información que va saliendo ahí es lo que les va a permitir a ustedes, porque con esto ya se podría construir una historia. Es decir, yo ya de Suezca con esto puedo empezar a construir una historia y a dar una información sobre lo que yo estoy viendo que había en ese sitio de Suezca y que desconocíamos, por supuesto. Esto no lo conocíamos, nunca lo habíamos intentado mirar de esta manera. Entonces creo que aquí hay muchísima información. Entonces, fíjense, por ejemplo, el cerro de Chucuancía, había un Chunzua y había una Cuca. Había un Chunzua, pero relacionado con la luna, es lo que yo siento. Perdón, esto me va a tocar corregirlo porque hay una cosa, y es que el Chunzua es una cosa y lo que dice relación con Chie, que es el templo de la luna en Chía, debería quedar, y así estaba en el cuadro original, pero en la impresión salió mal. Esto debe ir debajo. Entonces, había un Chunzua que tenía relación con Chie, ¿sí? Es decir, que, fíjense, por ejemplo, aquí en Chitiba hay una relación con Chie. ¿Chie qué es? Chie es el templo de la luna. Fíjense, por ejemplo, este Chunzua no lo tiene. Entonces, este era un Chunzua muy especial, ¿sí? Y había una cuca además. Y aquí aparecen las partes del cuerpo que están relacionadas con ese nombre, que son muchísimas, muchísimas aparecen allí. Para cada uno de los nombres, entonces está desarrollado esto. Yo simplemente estoy destacando aquí el Suusa, en donde aparece ese símbolo del Suusa que me parece tan importante. Aparece en Suezca, en Chucuancía, aparece en la laguna de Suezca, por supuesto, aparece en Susatá y en Tausaquirá, que son veredas, esas son veredas de Suezca. Aquí aparece, seguimos con estos nombres, el municipio es Esquilé, con sus veredas y con otros topónimos, y entonces se ha llenado cada una de las columnas en relación con la información que ya les he dicho, la arquitectura, el cuerpo y el número. Y en algún caso con antropónimos que he colocado que veremos en la próxima clase. En Sesquilé había un cacique que se llamaba el cacique Chocorita, que esos nombres es muy importante recuperarlos, aparecen en el libro de nombres originales del maestro Fonseca
y están en el mapa. En el mapa aparecen tal cual. Entonces es bueno que ustedes los busquen porque esa información, pues no la hemos tenido en cuenta, la verdad. Aquí seguimos con Nemocón, con Chocontá. No me voy a poner a leer cada uno de ellos porque sería larguísimo, sería interminable, pero estos cuadros los van a tener ustedes y esta presentación la van a tener también. Entonces, perfectamente la pueden consultar en cualquier momento. Aquí tenemos a Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Gachancipá. Por ejemplo, en el caso de Gachancipá habíamos visto que no hay veredas que tengan hoy nombres originales y tampoco encontré otros nombres originales relacionados con ríos o montañas. Sin embargo, claro, esta información es incompleta y siempre será incompleta, como lo he dicho muchas veces, porque en la medida en que nos vamos metiendo más en el territorio, vamos encontrando que hay una cantidad de nombres que no han aparecido en ninguno de los mapas y que todavía, por fortuna, están presentes allí. Esta es Guatavita, esto es Tocancipá y Cogua, aparecen las veredas, Canavita y Tibito, con cada una de esas lecturas de las columnas, Cogua, Machetá, Zipaquirá, Ubaté, y bueno, ven ustedes también ahí donde aparece ese símbolo. Yo quiero insistir en ese mucho en ese símbolo porque ese símbolo me encanta, es maravilloso esa forma. Y bueno, entre otras cosas, se parece al comienzo de mi firma. Yo creo que me identifico tanto con él porque mi firma, el comienzo de mi firma tiene mucho que ver con ese símbolo. No sé por qué. Debe ser por eso que me llama tanto la atención. Eh, Roberto, eh, perdóname. sí, En Igualán, ¿cómo han sentido que haya, a ver, ¿cómo diría yo? Hay un orden en el trazo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no importa, porque de pronto detallando en algunos de los trazos de los números, sí pareciera que hubiese un orden, ya que en los cruces uno apreciaría que no fuera de cualquier manera. Y ya que sí, asocias con tu firma, entonces me atrevo a hacer la pregunta. Dale, porfa, gracias. sí, por supuesto que tiene que haber un orden, pero ese orden no lo define nadie. Yo creo que ese orden lo define cada uno. ¿Sí? Ok, Es lo que yo gracias. pienso, es Sí, lo que está yo bien. pienso. Es decir, ustedes tienen que empezar a dibujarlo y ustedes dirán cuál es el orden. A lo mejor para mí es de una manera y para ti es de otra, Vale, ¿sí? ok, Pero tendrá en el fondo una razón de ser con la manera que yo encuentre. Entonces, ok, creo que deben ensayar a dibujarlo y ya el mismo trazo les irá diciendo cómo es el orden, si es en un sentido o es en el otro. Tenemos aquí Machetá, Zipaquirá, Ubaté, Lenguesaque, creo que este ya es el último, Lenguesaque. Y bueno, como les digo, no me voy a poner a leer cada una de estas cosas porque no acabaría nunca, pero la idea es que este trabajo lo utilicen ustedes para cualquier nombre, para cualquiera. Bueno, en esta jerarquía de poder que vamos a hablar de los héroes de la resistencia la próxima semana, yo quiero adelantarles esta diapositiva que me parece maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sarita ya los había puesto a dibujar a las divinidades, a toda esa mitología, aparte de la mitología. He visto algunos dibujos de Bochica y bueno, de algunos de los personajes de la mitología que se han dibujado. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que eh, estos personajes, muy pocas personas los han dibujado, muy pocos pintores lo han hecho.
Estos cuadros los hemos visto muchísimas veces. En internet nos los encontramos cada vez que tratamos de buscar algo de lo Muisca. Y esto está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, lo hizo el pintor Manuel J. Paredes, y creo que es muy valioso para nosotros. Porque si bien es cierto, nadie conoció a estos personajes, por lo menos esto, a partir de las crónicas y de todas las leyendas que hemos conocido, nos dan una imagen de estos personajes que deberían ser más cercanos a nosotros que los conquistadores. Por supuesto, tendrían que ser más cercanos para nosotros estos personajes tan nuestros y que hemos olvidado. Hemos olvidado. Entonces creo que en la próxima clase les voy a mostrar algo que encontré en un libro de 1688, la edición original de 1688, que entre otras cosas la bajé de la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que es el libro de La historia del nuevo reino de Granada de Lucas Fernández de Piedrahíta, que tiene tres portadas maravillosas, maravillosas, eso lo voy a mostrar en la próxima clase, eh, donde se dibujaron infinidad de personajes nuestros y los dibujó alguien que nunca los conoció, porque el libro fue publicado en Amberes, en Bélgica, hoy Bélgica, no sé Amberes en ese momento a quién pertenecía. Hoy Amberes está en Bélgica, ese libro fue publicado en 1688 en Amberes. Quien hizo esos dibujos, igual que Manuel J. Paredes, solamente leyendo lo que estaba en ese libro, se dedicó a dibujar infinidad de personajes que están mencionados allí. Y nosotros no lo hemos hecho. Es decir, creo que nos ha faltado, eh, bueno, que más gente lo haga y que identifiquemos estos personajes por sus tocados, por sus, como lo decía Sarita, los tunjos hablan por sí solos porque lo que llevan en las manos, los collares, el tocado, las orejas, una cantidad de cosas nos dan una cantidad de información. Esto mismo se podría hacer aquí con estos personajes. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante. En la próxima clase, como les digo, entonces veremos estos lugares de poder que tienen que ver con estos héroes de la resistencia, que tienen que ver con lo que estos personajes de la antroponimia trabajaban como animales, minerales y plantas de poder. Y coincidencialmente será nuestra clase 8. Vuelve a aparecer mi firma aquí. Qué maravilla, eso me parece tan coincidencial, pero bueno, me parece muy bonito todo lo que está pasando. El próximo 22 de septiembre es el equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio es el día del año en el que el sol sale exactamente por el este, por el oriente. El resto del año el sol se está moviendo al norte o se está moviendo al sur. Equinoccio es porque la duración del día es igual a la duración de la noche. Equinoccio. El sol va a salir en Suezca a las 5:46 de la mañana, sale por la loma de Huita, estando en Suezca. Si yo estoy en Suezca, el sol sale por la loma de Huita. Ojalá se levantaran temprano y vieran la salida del sol, a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. A las 5:46 va a salir el sol por el horizonte, va a pasar por encima de Suezca y a las 5:51 de la tarde se va a ocultar por el horizonte en el este. Pero hay una cosa interesantísima cuando yo ubico ya este mapa en mi mapa general. Esto me dice que el sol va a salir, va a unir Suezca con el cerro de Mamapacha, que está entre Garagoa y Chinavita. Ese cerro es importantísimo, es un cerro sagrado que se llama Mamapacha. Y además, pasando por las lomas de Huita y por Suezca, se va a ocultar en el occidente por la Cuchilla de las Brujas en el Parque Nacional de los Nevados.
Creo que es un día muy importante en el que vale la pena que ojalá, si no es el lunes, que sea el domingo, no importa, el domingo, el 21 de septiembre, eso también se podría hacer, pararse en el centro de Suezca o por ahí, en alguno de esos sitios donde se pueda ver el horizonte y mirar a ver por dónde sale el sol. Y si se puede, bueno, también en la tarde mirar que se oculta también por el occidente. Como les digo, es el único día en que sale y se oculta por cada uno de esos puntos cardinales, porque el resto del año él se va moviendo al norte en junio y al sur en diciembre. Es decir, que en este momento se seguirá moviendo hacia el sur hasta que llega el 21 de diciembre. Y ahí se volverá a pasar por aquí en el 21 de marzo, exactamente en la misma posición, y se sigue yendo hacia el norte en el 21 de junio. Entonces les recomiendo eso, una recomendación importante. Bueno, y otra cosa es lo siguiente. El próximo sábado, a las 6 de la tarde, se inaugura la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25. Eso se va a hacer en la Plaza de la Santa María. La entrada es libre. Es una exposición donde va a haber más de 200 artistas nacionales e internacionales, más de 12 países, 18 espacios programados. La Ciudad de México es la invitada de honor y creo que vale la pena que ustedes la vean porque esta exposición se va a hacer a todo lo largo del eje ambiental, a todo lo largo del eje ambiental desde la carrera séptima hasta la Universidad de los Andes. Todos estos edificios van a tener exposiciones interiores y exteriores. eh, y lo que me interesaría, bueno, no solamente que vean, por supuesto, toda la exposición, que será muy interesante de ver. Una Bienal de Arte no es un evento cualquiera, es un evento muy, pero muy importante. Las bienales de arte en el mundo tienen muchísima fama, muchísima fama. La Bienal de Venecia es uno de los eventos de arte más importantes del mundo y a mí me parece una maravilla que en Bogotá ahora se haga una Bienal de arte con toda la importancia que tiene. Y bueno, a donde voy es que, como les había dicho, este mapa de geografía sagrada del territorio ancestral Muisca va a estar allí. Es un mapa de 1,80 por 1,80, es un gran formato. Desafortunadamente no lo pudimos hacer más grande porque no había una base de mayor tamaño. Entonces tuvimos que decidir que ese fuera el tamaño. A mí me hubiera gustado que fuera más grande. Pero bueno, lo importante es que va a estar allí. Este es un detalle de ese mapa. En ese mapa aparece toponimia, antroponimia, lugares sagrados y las geometrías arqueoastronómicas que yo he descubierto en el territorio, todo lo que tiene que ver con la localización de los templos del Sol, de la Luna, de Boza, los triángulos de oro, el triángulo de plata, toda esa relación de esas geometrías y sobre todo la delimitación del territorio de cada uno de esos pueblos, de esas culturas, de esas civilizaciones. Entonces, invitados, por supuesto, creo que es una cita que ustedes no se pueden perder. Ojalá yo pudiera estar ahí. Eh, vamos a ver si se da esa posibilidad. Porque por ahora solo va mi mapa. Yo por ahora no voy. Va a estar el mapa ahí un mes y medio expuesto eh, y creo que vale la pena que ustedes lo vean, ya que estamos hablando de todas estas cosas y que hay una cantidad de información como no la ha habido en ningún mapa hasta ahora que yo conozca. Bueno, Perdona, no sé, Roberto, perdona. ¿Ese mapa es el que va a estar expuesto por el río Bicachá? va a ¿En estar qué expuesto parte? en el Palacio de San Francisco.
lo que era la antigua gobernación y que ahora es un edificio nuevamente de la gobernación. El Palacio de San Francisco, que está abajo de la iglesia de San Francisco sobre el eje ambiental, con la carrera séptima. Perfecto. Ahí dentro del Gracias. edificio va a estar expuesto. Gracias, Roberto. Continúa. Bueno, eh, de ¿Te los apagué? ejercicios, bueno, habíamos hablado de que el grupo construirá un círculo de 38 troncos, creo que eso ya lo están trabajando. Se dibujarán la pareidolia con cada uno de los dibujos que habíamos visto de Colombia, de Cundinamarca y de Suezca. Esto fue lo que me mandaron, que es súper bonito. Me emociona de verdad ver estos dibujos, me emociona ver cómo con la forma de Suezca han hecho una cantidad de cosas maravillosas, maravillosas, maravillosas. Creo que ha valido la pena toda la carreta que hemos echado aquí. Creo que ha valido la pena. Muchas gracias a los alumnos y alumnas del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada de Suezca que están participando en este curso. Y por supuesto a la profesora Josefina Vela, que es quien ha incentivado, emocionado a los muchachos para que hagan estos trabajos tan bonitos. Entonces, la próxima vez, por favor, que coloquen los nombres, que esto no sea anónimo. Ok, ok. Sí, señor. Sí, 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 por favor, por favor. Sí. Gracias. Los quiero volver a colocar con los nombres puestos. Le transmitiré tu mensaje a Clara Josefina. Muy bien. Claro Y que la sí. edad. Ay, la edad. Eso también. Ok. Bueno, bueno, y lo otro era dibujar un mapa del territorio y creo que en eso también ya han estado trabajando. Me parece súper bonito en esa proyección, dibujando, bueno, toda una serie de cosas que tienen que, con entender el territorio, porque así hemos empezado todos, dibujando mapas para tratar de entender el territorio. Y eso es lo que yo llevo, yo más de 20 años, bueno, mucho más de 20 años haciendo. Eh, y bueno, el resultado es esto. Les agradezco mucho, de verdad. Yo estoy muy emocionado con esto que les acabo de mostrar porque me parece que bueno, nuestras clases no han sido en vano. Y bueno, ahora si hay preguntas, los quiero oír. Yo quiero agradecerte, Roberto Santos, por la exquisitez siempre de tus intervenciones, de tus exposiciones. No es que haya valido la pena, valió la alegría. Yo hace rato que no digo vale la pena, digo vale la alegría. Valió la alegría de estos encuentros y ver lo que ellos están haciendo. A mí también me emociona mucho. Me emociona mucho también, de verdad quiero agradecer, aprovechar los agradecimientos, pues al equipo de personas que están detrás de cámaras, ¿no? Las que estamos haciendo la investigación. Josefina, pues en esta parte de, específicamente con los niños, ¿no? Pero Daisy con la parte tecnológica, Vale también con su sabiduría ancestral, y Eliana que no nos ha podido acompañar, algo pasó. Estas dos clases, que es la que está pendiente de las listas de asistencia y de coordinar cositas del proyecto. Gracias por esa información. Efectivamente, Robert, digamos que en la casita de pensamiento, yo le digo casa de pensamiento, que hay en el Canto del Colibrí, ahí en la vereda de Huita, la hicimos teniendo en cuenta los equinoccios y los solsticios. Y, y es verdad, o sea, yo puedo ver cómo sale el sol y cómo sale la luna detrás de ese cerro, y a veces alcanzo a levantarme madrugadísima, de noche, obvio. em, y ahí en ese cerro donde tú llamas el Cerro del Hipopótamo, que lo hemos hablado, donde es muy cerca a la Chocuancia, efectivamente, digamos que en las noches de luna llena,
es muy lindo porque uno se puede parar ahí y perfectamente ve cómo el sol se esconde y cómo empieza a salir la luna al tiempo, ¿no? Un momento en que tiene la visual casi que de los dos ahí haciendo ese movimiento. Entonces, pues agradecerte por el recuerdo de salir este día, este 21 de septiembre a recibir estos primeros rayos del sol y agradecerte también por la invitación a la Bienal. Yo sé que es un evento importante y muy contenta que esté tu mapa ahí, muy contenta y muy agradecido con todas y con todos los que estamos aquí, porque yo sé que estamos recordando. Sí, ya nosotros lo sabemos, ¿no? Yo le decía a Ana Mau que algún día le decía como, somos los que estábamos esperando, ¿no? No me queda duda. Sí que ha sido un privilegio y una emoción volverte a encontrar, Roberto, a ti, a Sarita y a todos. Aquí yo sé que hay muchos con los que nos tenemos el privilegio y la alegría de encontrarnos. Entonces empezamos la ronda de preguntas, ser muy concretos, tenemos un tiempito limitado. Sigan pues y empiece. Robert, no hay Parece preguntas. que, parece que no hay preguntas, entonces cerramos la clase aquí. Roberto, Anita, yo quería decir que en el chat coloqué el formulario, entonces para que las personas que están participando, porfa, lo rellenen. Era todo. Gracias. Eh, a la Gracias, compañera que Dave. acá, perdón, Ana María, a la compañera que acaba de decir ya, tía Ana María, igual sé que en la invitación que me ha llegado a mi correo personal, al final, está el enlace para llenar el formulario de asistencia. Por favor, no sé, para que lo recuerdes o para que sea considerado, no sea pues de que solamente se vea el formulario de acá, aunque no creo que todos deben llegar a la misma memoria. Gracias. Sí, sí, así es, así es. Sí, cubiertos por varios frentes. Yo me hago una pregunta. Roberto entregó hoy un material y bueno, Roberto muchas veces pues nos habla a nosotros, a todos nosotros los que estamos aquí participando, pero también le habla a los niños. Entonces, cuando Roberto dijo, y tendrán estos cuadros, bueno, pues hay un material que nosotros se los damos a los estudiantes. De aquí hay alguno que esté interesado por recibir los cuadros de... Yo creo que sí. Yo estoy interesado en recibir el mapa que va a exponer en la Bienal, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Ana María. No, y los cuadritos que pasó en la presentación, no sé, díganme y a ver cómo se me ocurre que los puedo enviar. Sí, los cuadros lo que podemos hacer es que con esos cuadros se puede hacer un PDF y enviarlo a quien lo solicite, enviarlo a todos los que están participando aquí en estas clases y a quien lo solicite. Ese cuadro no es restringido absolutamente para nada a esta clase y precisamente por eso hemos abierto este espacio para que asista cualquiera. Eh, Súper bien. con relación al mapa, con relación al mapa que se va a exponer en la Bienal, una de las cosas que a mí me gustaría, bueno, la Bienal es un evento que lo que hace es mostrar unas obras de arte, eh, pero allí esas obras de arte no se venden. Esas obras de arte, ninguna de las obras de arte de la Bienal se va a vender, porque la Bienal no es una galería ni es una promotora de venta de obras de arte. Sin embargo, la Bienal no se queda con ninguno de los cuadros porque no tendrían dónde guardarlos. 200 artistas no tienen dónde guardar eso. Entonces a mí al final de la Bienal me van a devolver
el mapa. La idea es que ese mapa en principio lo vamos a vender, porque claro, no lo voy a regalar. Ese mapa lo vamos a vender y ese mapa tiene un valor muy grande porque además es el mapa que fue expuesto en la Bienal. Eso tiene un valor adicional. Entonces, digamos que ya le hemos dado un valor, estamos intentando que ojalá una fundación, una organización sin ánimo de lucro, lo compre eh, para que ese mapa pueda estar expuesto. Pero además, estoy pensando que a través de Fabio en Bogotá, vamos a vender copias de ese mapa porque es mi trabajo. Ese mapa no lo voy a regalar. Y las vamos a vender en el tamaño original, 1,80 por 1,80. ¿Sí? En 2 tiras de 90 por 1,80 para que puedan ser imprimibles fácilmente en cualquier plotter. Entregaremos esas 2 tiras para que cada uno haga con ellas lo que quiera, si las quiere pegar, si las quiere guardar en rollo, si las quiere, lo que quiera hacer, si las quiere montar sobre una base. Eh, Todavía, digamos, sobre eso no hemos definido costos, pero eh, creo que es una información que yo no puedo regalar como todo lo demás, como todos los libros que he hecho y todos los libros que he regalado. No, esto no lo voy a regalar, estas copias se van a vender. Y quien quiera tener una copia de esas ya en su momento, cuando vean el mapa, yo ahorita ni hablemos de eso, cuando vean el mapa ya ustedes decidirán si quieren tener un mapa igual o no. Entonces, bueno, de pronto por la pregunta, por lo que decía Enior, creo que vale la pena la cuña. Sí, Claro que sí, total, lo que pasa es que total. sí ve cómo lo malacostumbran a uno con la generosidad y ahora me tocó ir a buscar oro por allá no sé dónde, más allá, más norte de Suez, para poder pagar el mapa a Roberto. No, Eso, enhorabuena, eso. Roberto, no, gracias, lo entiendo, Creo, además yo, creo, creo que ya es hora de que en algo se me retribuya todos mis años de trabajo, porque en todos estos, ni por la cátedra, ni por los libros, ni por absolutamente nada, yo he cobrado un peso por Pero todo lo bueno, que regalo. sí es cierto, pero Entonces, recuerda que dando es como se recibe, decía por ahí un gran así filósofo, es, dando, y precisamente. Yo en bueno, algún momento había pensado que el mapa lo regalaba como regalo los libros, que los mando a toda la base de datos que tenemos. Y hay no. gente, los que me dan las gracias son contados con los dedos de la mano y a veces sobran dedos. Entonces, Bueno, pues no, por si creo obviamente. que acaso, las Roberto, cosas, otra vez gracias, ¿cierto, Ana María? Por si acaso, otra vez gracias. creo que Robert, las cosas cuando cuestan se valoran más. Y en este caso, creo que hay que valorarlas en su justa medida. no, Robert, Por, claro, por supuesto, el arte, no, claro, claro. O sea, sin discusión, sin discusión. claro que sí. Entonces, bueno, yo les escribí ahí en el chat 2 correos electrónicos para que me soliciten las tablas. Denme un ratico para organizarlas, las tablas que Roberto pues autoriza. Y pues obviamente, como dice Roberto, el mapa pues es una obra de arte. Entonces, ahí, Sí, no, eso y sí ya es con Robert, eso es con Robert es que, y con no, Fabio. no, es que además el mapa no se puede imprimir en un tamaño carta, no se puede imprimir en un tamaño pliego, Ujú. porque si tú lo imprimes en No ese se ve. tamaño, no se lee. No se lee. Está hecho para imprimirse en 1,80 por 1,80 para que yo pueda leer la letra más pequeña. Y ustedes lo van a ver, porque Mm, hay Divino. tanta No, es el información mapa. que no se puede hacer de otra manera. Robert, pues yo de verdad con que
Dios sabe, o sea, el universo, la Chipchacum, Chiminigaguas, ellos saben cómo es, ellos saben cómo es, cómo nos ponen, eh, cómo empezamos a cohesionarnos, pues porque como es arte, ¿no? Y el arte es el lenguaje del espíritu. Entonces, gracias, Robert, por hacer esa expresión. Entonces, bueno, yo no, aquí Sarita quiere hacer una pregunta, yo ya iba a cerrar. Sigue, Sarita. No, realmente es solo agradecimiento por esta oportunidad y por ese espacio. Definitivamente, de verdad que el universo está respondiendo. No lo podemos dudar hoy ni un minuto. Ojalá de verdad se adquiera esta posibilidad de mapa, porque es es un paso hacia la conexión. O sea, una de las mayores preguntas de la gente es cómo me conecto con el territorio. Y esa es una manera bastante directa de conectarse, porque ahí Roberto incluye todo lo que es forma, propósito, misión, palabra, etcétera. Todo está en uno. Entonces, la verdad que esto es una invitación y un agradecimiento. Muchas gracias, Sarita, y gracias, Roberto. Bueno, yo necesito cerrar. Muy bien. Me encantó verlas y verlos a todos. Nos vemos en Lo la mismo. Bienal. Gracias, Roberto, una vez más Y por en lo el, que y en el, haces. y en el equinoccio. Ah, sí, los que quieran ir a Suezca a ver el equinoccio, bien llegados. Sarita, Bueno, un abrazo gracias, muchas a gracias. todos y a todas. Gracias, gracias. Un abrazo. Excelente día Un para abrazo para todas y todos. todos. Igual. Igualmente, gracias a todos, Chao. gracias. Que estén muy bien. Gracias, Robert. Ana María, que te vaya bien. Sí.